Versículo 12 al versículo número 19, donde tuvimos nuestra lectura. Primera de Corintios 15, del versículo 12 al 19, hermanos. Vamos a abrir ahí la Biblia y vamos a estar ahí en esos pasajes. Déjenme voy a abrir mi tablet aquí. Va a creer que yo estoy muy cavernícola, pastor, para las tablets y todo eso. No les sé ir, aquí está mi tablet, mi hermano. Me gusta más hacia papel y como que se me queda, porque cada quien tiene sus formas, ¿verdad? Y es de respetar, ¿verdad? Tablets unos usan. Una vez prediqué con celular aquí, hermano, se me olvidaron las notas. No, me siento que tiré para el monte. No me gusta, hermano, a celular o tablet, ¿verdad? Cada uno aprendió diferente, ¿verdad? Y es de respetarse, pero no, yo más papel y letra y puño, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 12 al 19. ¿Sí lo tiene, mi hermano? Sí, gracias a Dios porque estamos aquí. Una bendición, mi hermano Roberto también, ya es gringo, es americano, ya no habla español, ya no le gustan los frijoles, pero aquí está y qué gusto verlo. Sí, estaba en Hammond, ¿verdad, pastor? En Hammond, ¿verdad? Dios les bendiga, hermano Roberto, gusto en verlo. Primera de Corintios 15, el 12 al 19. Si lo tiene, hermano, vamos a leerlo una vez más. Yo leo el 12, usted el 13, nos juntamos en el 19 una vez más. Vamos a leerlo, dice la Biblia: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, ustedes, hermanos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos juntos el 19, mis hermanos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Algo que cabe resaltar, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, si usted me acompaña con su vista al versículo 12, dice: de Cristo que resucitó. Y luego el 13, Cristo resucitó. Y luego el 14, y si Cristo no resucitó. Versículo número 15, Él resucitó a Cristo. Versículo 16, Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó. Versículo 18, durmieron en Cristo, ¿verdad? Entonces quisiera llamar su atención a esta frase que está en el versículo 14 y el versículo número 17. Dice: y si Cristo no resucitó. Y lo dice el versículo 7: y si Cristo no resucitó. Entonces quisiera hablar algunas cosas, hermanos. ¿Qué sería de usted y de mí si Cristo no hubiese resucitado? Y si Cristo no resucitó. Cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a tener una oración, hermanos. Dios bendito, en esta hora de la tarde noche, Señor, llegamos libremente al trono de tu gracia para agradecerte porque podemos abrir la Santa Biblia, que es tu palabra, que vive y permanece para siempre. Porque aunque los cielos y la tierra pasarán, tus palabras nunca jamás pasarán, porque son eternas, Señor, como tú. En esta hora nos encomendamos a ti, a tu gracia y a tu Espíritu Santo, que pueda obrar, Señor, a través de ella, y que podamos salir de aquí diferentes, animados, retados, tomando buenas y sabias decisiones. En Cristo doy gracias y pido estas cosas. Amén y amén, Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, usado y guiado por el Espíritu Santo, escribe esta primera carta a los Corintios, como la segunda, y se cree también que hubo otra tercera, pero que esa carta fue perdida y no está inspirada o aquí escrita. Corintio, hermanos, a la iglesia que el apóstol Pablo escribió, era una ciudad griega. Tenía, hermanos, Corinto tenía 2 puertos, por lo cual, hermanos, conocemos algunos puertos, que el puerto de Tampico, el puerto de Altamira, de Colima, entre otros que hemos visto. Y el puerto, hermanos, pues por el mar, obviamente, lógicamente, entran barcos, salen barcos, es algo de pescadores, de comerciantes, de negocios. Igualmente Corinto, con sus 2 puertos que tenía, era una ciudad comercial,
económicamente también rica, donde habitaban, mis hermanos, aproximadamente 800,000 personas, donde más de la mitad o del 50% de estos habitantes eran esclavos y los demás eran libres. En Corinto, hermanos, donde el apóstol Pablo escribe estos pasajes a la iglesia, existía también un santuario a la diosa del amor o de la fertilidad llamada Afrodita o Venus. En este lugar, hermanos, en este santuario, en ese templo en Corinto, había, hermanos, más de 1,000 mujeres rameras que ejercían su servicio a marineros y a hombres de la ciudad. Fíjese nomás el contexto de esta carta. Cuando escuchaban la palabra Corintia, hablando a la mujer, al femenino, Corintia, en otro lugar la consideraban como una mujer inmoral o de malas costumbres. Por ejemplo, escuchamos la palabra regiomontano, ¿verdad? Y en otros lugares los regios son codos. Pero yo creo que el regio, en realidad, sinceramente, es ahorrativo, ¿verdad, hermanos? Es ahorrativo, invierte, ahorra y es dadivoso. Yo creo que aquí hay gente dadivosa, ¿verdad, hermanos? Le voy a echar porra, ¿sí? Amén. Muy bien. Pero en otro lugar escuchan la palabra regio, hermanos, ¿y qué es? Es codo, es tacaño. Llueve, mi hermano Diego, y se hace una sopa de coditos, ¿verdad? O en otro lugar escuchan otra palabra y rápidamente lo relacionas con tal o cual cosa o acción. Cuando se escuchaba, hermanos, la palabra Corintia en el femenino, en la mujer, la consideraban como una mujer mala o de costumbres inmorales. Por lo contrario, cuando el varón le mencionaban la palabra corintio al masculino, quiere decir un hombre libre o un hombre borracho o liberal. Sin duda alguna, hermanos, esta iglesia fue dañada por la influencia y depravación que había en aquel tiempo y lugar, llegando a ser una iglesia, hermanos, si usted lee, problemática, inmoral, divisoria, injusta, ingrata y débil en la fe, por sus prácticas y corazones duros. Eran niños, eran de leche, ¿sí? Acompáñeme a 1 Corintios 6 para que usted vea ahí, primera de cómo eran estas iglesias, estos hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, por favor, ahí en su Biblia. 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el 7 al versículo número 11, por favor. Abra su Biblia porque sí trajo su Biblia, ¿verdad, hermano? O se vino desarmado, ¿no? 1 Corintios 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 al 11. Dice la Biblia, lo voy a leer, sígame con su vista. Dice el 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. ¿Qué había en esa iglesia, hermanos? Pleitos. Pero aquí no hay pleitos, hermano, aquí no. Dice, entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quién? A los hermanos. Hay hermanos chuecos, hermanos tranzas, hermanos no sinceros que defraudan, como en esta iglesia. Y dice el versículo número 9, ¿no sabéis, los interroga el apóstol Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, esto me llamaba la atención mucho, ni los afeminados. En vez de muchas cosas, hermanos, que podemos ver en la actualidad, dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Podemos ver a los sodomitas desde la antigüedad, desde Génesis, los afeminados. Dice después ahí, los que se echan con varones. Fíjese, hermano, cómo estaba. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice ahí, hermanos, heredarán el reino de Dios. Y lea por favor conmigo el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos. Ustedes eran afeminados, ustedes echaban con varones, ustedes eran tranzas, ustedes eran mal hablados, ustedes eran idólatras, ustedes eran borrachos, ustedes eran inmorales, ustedes eran esto y esto y esto. Dice, erais alguno, tiempo pasado. El que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermano.
Pero fíjese cómo era la iglesia a la que escribe el apóstol Pablo esto. Pregunta: ¿cómo era usted antes? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde Dios lo sacó? Esta iglesia, hermanos, de Corinto fue sin duda alguna una carga de corazón, de tribulación, de angustia y de tristeza para el apóstol Pablo. Si me acompaña a segunda de Corintios, más adelante primera y luego segunda de Corintios, hay unas hojitas más adelante, y lea por favor del versículo 1 al versículo número 4 en su Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Lo voy a leer, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: esto pues, sígame con su vista, esto pues determiné para conmigo, dice el apóstol Pablo, no ir otra vez a vosotros con qué. ¿Sí está ahí, hermano? Dice segunda de Corintios 2, 1. Esto pues determiné para conmigo, dice el apóstol Pablo, no ir otra vez a vosotros, a los corintios, con tristeza. Esta iglesia, hermanos, entristecía el corazón de Pablo. Déjeme decirle algo: nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes pueden entristecer al siervo de Dios, como la iglesia le entristecía al siervo de Dios que era Pablo en ese tiempo. Versículo 2: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Versículo 3: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga otra vez tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Lea conmigo el versículo 4, por favor. Dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Cómo les escribió el apóstol Pablo, hermanos, esta carta? Con muchas lágrimas. Y me puedo imaginar al apóstol Pablo, hermanos, como que el hijo tiene a la mujer de su esposa. Están envanecidos, no hay ningún sabio entre ustedes. ¿Por qué yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Lucas y yo soy de este? ¿Acaso está dividido Cristo? Y empezaba a escribir, dice, con muchas lágrimas. Dice, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, fíjense qué hermoso, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El apóstol Pablo amaba a esta iglesia, a pesar de que esta iglesia lo entristecía, lo angustiaba, lo atribulaba, él la amaba. Y aún sabiendo, mis hermanos, el apóstol Pablo, que algunos en Corintios, ¿sabe qué? No creían en la resurrección de los muertos, no creían en la resurrección de Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, acompáñenme por favor, donde tuvimos nuestra lectura principal, en 1 Corintios 15, versículo número 12, por favor, en su Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 12. Si lo tiene, lea conmigo por favor. Ahí existe una pregunta, dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Oye, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta a la iglesia de los Corintios, pero también se las usted, me las a mí: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Andaban mal? ¿Andaban mal los hermanitos? Los hermanitos, dice el pastor Coda, los hermanitos. Cuando un ser querido, mi hermano, un ser amado muere, varias preguntas vienen a nuestra mente que demandan una respuesta. Job 14:14 dice: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job contesta su propia pregunta en el capítulo 19, versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué pasa con el cuerpo al morir? ¿Qué pasaría, mi hermano, si Cristo no resucitó? Jesús, mi hermanos, nació de una virgen llamada María en Belén de Judea. Jesús, hermanos, creció en gracia, en sabiduría, en estatura, al punto, hermanos, de darles una cátedra a los fariseos en aquel lugar cuando sus padres bajaron a Jerusalén a adorar.
El Señor Jesucristo, hermanos, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y nos ama. Pero escuche bien, toda nuestra fe se mantiene o se cae con la resurrección de Cristo. Toda su fe, mi hermano, recae o se ancla y está firme en la resurrección de Cristo. ¿De qué sirve que Jesús vino a morir a este mundo y fue perfecto, hizo milagros, nació, creció, lo apuñalaron, lo crucificaron, esa corona de espinas, esa lanza que traspasó su costado, estando ahí entre el cielo y la tierra, hermano, predicando un evangelio, y murió y no resucitó? Nuestra fe, hermanos, en Cristo recae o se levanta en la resurrección de Cristo. Pregunta: si Cristo no resucitó, ¿para qué está usted aquí? ¿Y para qué estoy yo aquí? Ahorita vamos a ver. Versículo número 14. Si Cristo no resucitó de los muertos, hermanos, dice el versículo 14 en su Biblia. Si lo puede leer conmigo, por favor. Dice ahí: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y qué triste, hermano, sería esto. Y si Cristo, dice, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Mi hermano, en primer lugar, si Cristo no resucitó, vana es mi predicación, la predicación y también la fe. Es hueca, mi hermano, es inútil, es vacía, es sin contenido sólido o firme. ¿Por qué? Porque mi predicación, hermanos, que predica Cristo resucitado, no resucitó y no tiene una base ni fe que se mantiene fundada y anclada en Él. Es en vano, es vacío, es hueca, no sirve, es inútil. No tengo esperanza. Vivo en este mundo sin Dios y sin esperanza en el mundo. Le voy a decir algo. ¿De qué sirve ir a tocar puertas y ganar almas si Cristo no resucitó? ¿De qué sirve, mi hermano, venir a la iglesia y tomar un asiento y escuchar que Cristo no resucitó? ¿De qué sirve, hermanos, venir y alabar himnos, a entonar a Dios si Él no resucitó y está sordo, no escucha porque es un Dios muerto que no resucitó? ¿De qué sirve, hermanos, ir a predicar el evangelio a los centros de rehabilitaciones, a los camiones, a las calles, a los parques, campañas para el otro año? ¿De qué sirve si Cristo no resucitó? Vana es mi predicación y vana también es mi fe. ¿De qué sirve, hermanos, orar? Hoy es jueves, culto de oración. ¿De qué sirve orar a un Dios que no escucha? A un Dios que no ve, un Dios que no siente, un Dios que no resucitó. Pastor, vámonos, cerramos las puertas y nos vamos. Vano es nuestra fe. Vámonos, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, dice el capítulo 15, versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Creímos en vano si Cristo no resucitó. Número 2, hermanos, versículo número 17 en su Biblia, por favor, acompáñeme. Primera de Corintios 15, versículo número 17. ¿Me lo puede leer, hermano, por favor? Dice: y si Cristo, otra vez empieza con esa frase, no resucitó, vuestra fe, ¿qué es, hermanos? Lo vuelve a recalcar y a repetir: vuestra fe es vana. No será, hermanos, que porque sin fe es imposible agradar a Dios. No será, mi hermanos, que porque por fe andamos y no por vista. No será, hermanos, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Uno, porque es salvo cuando se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en Cristo. Pero si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y la última frase dice: aún estáis en vuestros pecados.
aún, hermanos, estamos en nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 6:23, que usted se lo sabe de memoria, por cuanto todos pecaron y están, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:10, porque no hay justo, ni aún. Estamos, mis hermanos, en nuestros pecados porque Cristo no resucitó. Dice la Biblia en Efesios 2:1, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos condenados y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si estamos en nuestros pecados y la paga del pecado es muerte y es una separación eterna de la gloria con Dios, por lo tanto el pecado no puede habitar con Dios, no puede ir con Él, porque Él es santo, Él es apartado, Él es harina de otro costal. ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde? Al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos resucitó y estamos en nuestros pecados. Seguimos, hermanos, separados de Dios eternamente y para siempre, condenados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es lo que dice Apocalipsis. Cristo nos resucitó, hermanos, entonces estamos en nuestros pecados. Nos vemos en el infierno. Todos, hermanos, dice 1 Corintios 15, versículo número 18, sígame con su vista. Entonces también todos los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los que durmieron, murieron en Cristo, perecieron. Abraham, hermanos, pereció. Isaac pereció. Jacob pereció. David pereció. Daniel pereció. Pedro pereció. Andrés pereció. Tomás pereció. Pablo pereció. Bernabé pereció. Su familiar, mi familiar que acaba de fallecer hace 1 año, 5 años, mi padre, mi tío, perecieron. Todos, hermanos, los que han muerto se han perdido, familiares, amigos, padres, hermanos, hijos, porque estuvieron muertos en sus pecados. Qué triste, ¿verdad? Tercera cosa, hermano, acompáñenme al versículo 19 en la Biblia. 1 Corintios 15, versículo número 19. Si lo tiene, mi hermano, si está despierto. Más Diego, ¿verdad? Sí, bien. Dice la Biblia, hermano, lea conmigo por favor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. fíjese, hermano, dice, si en esta vida usted está vivo, ¿sí está en esta vida? ¿O dónde anda ahorita, hermano? Si en esta vida solamente, únicamente esperamos en Cristo, fíjese lo que somos. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En tercer lugar, hermanos, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. La conmiseración, mis hermanos, es una profunda miseria, desdicha, tristeza o lástima cual animalito. Somos los más dignos, usted y yo, de misericordia, de piedad y de compasión de alguien en el mundo por el mal en que estamos. Y esperar en Cristo, mi hermano, sería un error fatal. Versículo 20, hermanos. Ese es lo que dice. Léalo fuerte. 1 Corintios 15, 20. 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo sí resucitó. ¿Es cierto o no, hermano?
Cristo sí resucitó. Entonces ya no sigo más muertos en mis delitos y pecados. Entonces ahora sí tengo una esperanza eterna en gloria de estar cara a cara con mi Salvador. Entonces, hermanos, Él sí resucitó y gloria a Dios por ello, hermano. Amén. Tenemos ahora sí, hermanos, una esperanza viva y eterna en los cielos y en nuestro corazón de cada aquel que le ha recibido y le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Ahora sí, mi hermano, podrá ver y reunirse con todos sus seres queridos en gloria. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Jesús le dijo a Marta y a María, después de la muerte de su hermano Lázaro, un amigo del Señor Jesucristo al cual él amaba mucho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, no importa, aunque esté muerto, vivirá. Ojo, Lázaro lo resucitó, pero volvió a morir. Jesús resucitó y nunca jamás volverá a vivir, porque Él es eterno. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al mundo, y por gracia somos salvos. Y usted aquí está, no por chulo, por guapo yo, sino por su gracia y por su amor, porque Cristo sí resucitó. Deberíamos de brincar de la banca, hermanos, de alegría y de gozo, porque tenemos una esperanza viva y no muerta. Dice un canto hermoso: porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que la vida vale más y más solo por Él. Dice el himno: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, mas a Jesús, dice, veré en la gloria y triunfaré con mi Salvador. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, mis hermanos, resucitó para nunca jamás morir. Ahora, mi hermano, no es en vano predicar el evangelio. No es en vano venir el jueves a orar. No es en vano asistir a la iglesia. No es en vano alabar y servir a Dios con un corazón humilde. No es en vano, porque Cristo resucitó de los muertos. Si me acompaña por favor a Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11. Vamos concluyendo, hermanos, vamos terminando. Romanos capítulo número 6. En su Biblia, Romanos capítulo 6, versículo del 8 al 11. En su Biblia, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11, hermanos. ¿Sí lo tiene en su Biblia? Muy bien. Yo leo el 8, usted el 9, yo el 10 y todos juntos el 11. Dice la Biblia, Romanos 6, 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El versículo 11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. gloria a Dios, hermanos, porque dice el versículo número 8: y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Se cuenta, hermanos, que estaba ahí el Señor Jesucristo en el Gólgota. Estaba el Señor Jesucristo, hermanos, ahí en la cruz del Calvario. Murió. Él dijo estas palabras: consumado es, y después se expiró. Y el diablo y la muerte se pusieron bien contentos. Lo vencimos. Le ganamos. Le dice el diablo: mira, muerte, ahí cuídalo que no se te vaya vivo. Yo me voy a rodear la tierra y andar por ella. Ah, bueno, yo lo cuido, diablo.
va al diablo, se queda en la muerte apoyando a Jesús. Le habla el diablo a la muerte. Oye, muerte, ya pasó un día. Ahí está Jesús. No, hombre, Jesús está más muerto que nada, que está en la cruz. No se ha bajado. Pasa el segundo día. El diablo le vuelve a hablar a la muerte. Oye, muerte, ¿cómo andas con Jesús de Nazaret? Todo está muerto. No, hombre, está más muerto que nunca. No se me pela ni por nada. Aquí está la... No, ya se lo sepultaron. Al tercer día, hermanos, por la preocupación del diablo, ¿verdad? Porque conoce que hay un Dios vivo y eterno, le habla otra vez para asegurarse de la muerte. Oye, muerte, pásame el chisme, Jesús ya resucitó, está muerto. Oye, mi diablo, pues te voy a quedar mal. No me digas. ¿Qué pasó? Jesús resucitó. La muerte nomás se le detiene. La pregunta es en esta hora, mi hermano, ¿resucitarás para salvación o para perdición eterna? ¿Resucitarás para salvación o para perdición eterna? Cristo puede salvarte porque venció a la muerte y resucitó. No está más, mis hermanos, en la cruz del Calvario, no está más en la tumba, ha resucitado, y gracias a Dios y por el poder de Dios. Si tú eres cristiano y eres hijo de Dios y profesas ser cristiano porque vives como si Cristo no hubiese resucitado, ¿hasta cuándo has de vivir así? Yo creo que Cristo resucitó, mas sin embargo vivo como si no hubiese resucitado en mi vida y en mi corazón. ¿Por qué no vienes a los cultos? ¿Por qué los menosprecias? ¿Por qué los tienes en poco? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oras ni en tu casa? ¿Por qué no compartes el evangelio? ¿Por qué no ganas almas? ¿Por qué no predicas a Cristo crucificado y resucitado? ¿Por qué no vives una vida que a Dios agrade y no agradándote a ti mismo, tus gustos o tus deseos? ¿Por qué no sirves en la iglesia como deberías de servir o te involucras como te deberías de involucrar? Porque sirves a un Dios vivo y no muerto. No pichas, no cachas, ni dejas batear. No sirvo ni dejo servir a los demás siendo una piedra de tropiezo. Y la Biblia dice: ay de ti, que seas de tropiezo uno de estos pequeñitos que creen en mí. Vivimos como si Cristo no hubiese resucitado en nuestra vida. Aunque lo digamos con nuestras palabras, nuestras acciones siempre pesarán más que nuestros dichos. Si yo digo que amo a mi esposa, mas sin embargo no la mantengo, no la respeto, no la cuido, no la valoro, ¿qué tipo de amor es ese? Si la maltrato, si la golpeo, dice que la ama, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay muchos cristianos, tristemente, que viven sin el temor de Dios, que viven como si Cristo no hubiese resucitado en su vida. Pero déjeme decirle algo, que a pesar de eso, su vida, su actitud o la mía no invalida lo que este bendito y santo libro dice. Cristo resucitó. ¿Ha resucitado en su vida? Y si no ha resucitado y no lo ha aceptado, hoy es el día de salvación. Y si Cristo no resucitó, pero sí resucitó. Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy las gracias porque resucitaste de entre los muertos. Sorbida es la muerte en victoria, Señor. La muerte no te pudo detener. La muerte, Señor, no te pudo parar del plan perfecto y eterno que tenías en la vida de cada creyente y cada hijo tuyo. Dios bendito, cuánto orgullo, cuánta incredulidad, cuánta indiferencia puede haber en nuestros corazones al vivir de una manera que a uno le agrada, mas no a ti. Que no reflejamos una vida en la cual Cristo ha resucitado en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro vocabulario, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Perdónanos, Señor, por favor. Yo sé que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y yo lo creo con todo mi corazón. Padre Santo, ayuda a mis hermanos.
trae convicción a sus vidas, de que ellos puedan entender que en realidad debemos de vivir una vida que honre y glorifique a Dios, porque no somos más de nosotros, Señor. Nos has comprado a precio y precio de sangre. Dios bendito, ayúdanos, te necesitamos. En esta hora, hermano, con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, si usted en primer lugar no es salvo, no importa que usted tenga aquí 10, 15, 20, 30, 40 años en la iglesia, ninguna iglesia en el mundo salva. No importa cuántas buenas obras usted haya hecho o practicado o demostrado al prójimo, sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. No importa, hermano, si usted nació en una iglesia, eso no salva. La salvación es por gracia, no por obras. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, no ha resucitado para usted, Él quiere salvarle. Él quiere demostrarle ese amor eterno. ¿Habrá alguien aquí que no sepa dónde va a ir el día que muera? Jesucristo le regala vida eterna porque Él es eterno. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón y el regalo de la vida eterna que Él le da? Solamente levante su mano y alguien hablará con usted. No importa cuánto conocimiento puedas tener, no importa cuántos años puedas tener o demostrar, o sabiduría o inteligencia, la salvación que Dios te da es por gracia. Y si Dios está hablando a tu vida y a tu corazón, acéptale, recíbele en tu corazón. Él te ama. Cambio la invitación si no hay nadie. Si dijera, hermano, Dios habló a mi vida, a mi corazón, necesito ser más diligente, necesito corregir con la ayuda de Dios lo deficiente en mi vida y demostrar su amor y su resurrección para con los demás de un Dios vivo y eterno en los cielos. Levante su mano, mi hermano, y yo oraré por usted en ese lugar. Puede bajar su mano, hermano, gracias. Puede bajar su mano, hermano, gracias, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, mi hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Si usted quiere ponerse en pie, si usted quiere pasar al altar, si usted quiere hacer de su banca un altar delante del Dios mismo y hablar con Él y ponerse a cuentas, puede hacerlo. Ore a Dios, hermano, hable con Él, porque Él vive. Viviré mañana. Gloria a Dios por esas palabras. Cómo no humillarse y agradecerle por ese regalo eterno. Yo le invito, hermano, a doblar su rodilla, a humillar su corazón, a doblar su corazón delante de Dios y agradecerle porque Él resucitó. Hable con Dios, hermano. Dios bendito, gracias te damos porque mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Gracias, Señor, porque nuestra fe está fundada en ti, una fe eterna en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida que a ti te glorifique, para que el día de mañana que faltemos y vengas por nosotros o mandes a la muerte, Señor, podamos llegar delante de tu presencia como un siervo aprobado y no reprobado. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor.